Buenas noches con todos. Bueno, darles la bienvenida a este webinar filosófico. Por lo que vamos a empezar ahorita es mi compañera Leila les va a compartir un link en el que por favor se les pide amablemente puedan llenar sus datos para corroborar la asistencia de este webinar, por favor. Leila, ¿puedes compartir el link, por favor? Sí, claro, a continuación les estaremos pasando el link. Leila, ¿podrías volverlo a enviar, pero solo como link? Porque al parecer no les permite el acceso. Ok. Buenas noches a todos. El link que se le está compartiendo es para que puedan registrar su asistencia al día de hoy en el evento, en este pequeño webinar. Así que se les agradecería mucho si lo pueden llenar y por favor indiquen. De acuerdo. A ver, un momento. En el transcurso del webinar se les pasará el link de asistencia. Así que vamos a comenzar. Compañera Leila, vuelve a reenviar el Ok. link, por favor, para poder llenar y no editar. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Sí? En el transcurso del webinar se les va a pasar el link para que puedan completar su asistencia. Bueno, buenas noches, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, a nombre de la Universidad César Vallejo y del curso de Filosofía y Ética, se les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado BL como terapia simbólica para el duelo homofóbico, una reparación existencial desde la filosofía del cuidado y la ética del reconocimiento. Agradecemos que hoy nos acompañen en este espacio de reflexión y aprendizaje.
Bienvenidos y gracias por estar aquí. Le doy pase a mi compañera Marjorie García. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Marjorie García Flores. Mi rol como estudiante de psicología y moderadora de esta ceremonia, les doy con la mayor cordial bienvenida al webinar. Hoy abordaremos una temática que cruza la filosofía, la ética, la psicología y la cultura. Estamos aquí para hablar del duelo, sí, pero también de la sanación, del reconocimiento y de la narrativa que salvan vidas. Este espacio es seguro, inclusivo y está pensando para civilizar el dolor de quienes han sido incivilizados y para explorar cómo el arte, en este caso el voice love, puede ser una herramienta de reparación simbólica. Les agradezco por acompañarnos en esta noche de reflexión y cuidado mutuo. Comencemos. Le doy el pase a mi compañera Galindo. Gracias, Marjorie. Mi nombre es Alondra Galindo Macayo y me encuentro aquí para darles apertura institucional en representación del equipo organizador de la Universidad César Vallejo. Los integrantes de nuestro grupo es Dávila Cianco, Rueda Anel, Guamaco Fiorella, García Marjorie, Yactarimay, Leila Medrano Noelia y mi persona Galindo Macayo. Este webinar es fruto de un trabajo interdisciplinario donde la filosofía se encuentra con la emoción donde la ética se encuentra con la experiencia vivida. Para iniciar nuestra jornada tenemos el honor de contar con nuestro ponente principal, magíster Giancarlo Bogardus Cook, lo cual ha participado como profesor invitado, dictado parte de los cursos de comunicación de la maestría de atención farmacéutica y relaciones humanas de la segunda especialidad en farmacia hospitalaria, en la unidad de posgrado de farmacia y bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante los meses de septiembre y octubre del año 2010. Brinda también charlas y talleres dirigidos a alumnos y alumnas de secundaria, docentes y padres de familia de las instituciones educativas de la zona, sobre temas como orientación vocacional, sexualidad, inteligencia emocional, valores y violencia intrafamiliar. También realizó el programa de especialización en recursos humanos en la Universidad Ricardo Palma, de julio a diciembre del año 2022. Dicho programa también tiene una duración de 144 horas académicas en modalidad presencial. También tiene el grado de magíster en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A continuación comenzamos con las panelistas y los comentarios del ponente. Muy buenas noches a todos. Estoy agradecida de tenerlos a cada uno de ustedes acá el día de hoy. En este caso, para darle inicio a la agenda que tenemos programada para el día de hoy, tenemos como subtemas desglosados en nuestro tema principal, el duelo homofóbico, que es la conceptualización y su alcance. Veremos los impactos psicoemocionales del rechazo y de discriminación, el reconocimiento como necesidad humana dentro del enfoque de Hansel Donet, el voice love, conocido como BL, como una narrativa cultural de reparación. También tenemos la autoestima, identidad y espejos simbólicos. Continuando a esto, para poder iniciar, vamos a trabajar el tema del duelo homofóbico. En este caso citamos a Castillo en el año 2003. Nos menciona que el duelo homofóbico surge al transgredir la heteronormativa, generando sentimientos muchas veces de culpa, fracaso, vergüenza y duelo. Esto de aquí, ante una estigmatización dentro de lo que es el ámbito familiar, se
Las familias generan que se autoinculpen, buscando causas médicas, religiosas, mientras que estos sujetos sientan que han matado a 10 personas, irónicamente diciéndolo, al defraudar esas expectativas impuestas, ¿no? Expectativas llamadas patriarcales. Esto funciona como control político que mediante la familia vigilante y la religión impuesta surge como el duelo. Aquello es un proceso que se convierte en un límite constante en donde la persona sienta culpa y miedo, ¿no? Al entorno social y familiar. Este alcance, continuando con esto, el alcance que tenemos sobre este concepto, continuando, la siguiente PPT, por favor. Y tenemos a Costa en el 2024 que nos habla del duelo homofóbico, que marca profundamente mayormente a las mujeres lesbianas y a los bisexuales. En este caso, el 47% oculta su orientación en la familia, también lo hacen en sus escuelas. Y la mayormente el trabajo es representado por un 35% y todo por miedo a ser rechazado. En la sociedad, la violencia y la discriminación siguen teniendo altas repercusiones, afectando a un 63% de la población LGBT, mientras que solo un 71% reconoce que de verdad existe este prejuicio. Esto de acá puede ser derivado de un aislamiento, o sea, puede llevar a que las personas se aíslen, genere tensión emocional, una ideación suicida que llega a un 38.9%, cifra que ya es alarmante en sí tan solo de existir. Y continuando, tenemos el impacto psicoemocional de rechazo y la discriminación. Siguiente PPT, por favor. Aquí podemos hablar acerca de cómo el rechazo y la discriminación afecta gravemente a lo que es a la salud emocional de aquellas personas que pertenecen a esta comunidad. Valdés y Guzmán nos dicen que estas experiencias generan mayormente altos niveles de estrés, ansiedad, aumentan bastante lo que es la depresión debido a la sensación constante de no ser aceptados. Además, estos autores explican que un rechazo social y familiar reducirían lo que es la resiliencia, lo que dificulta enfrentar situaciones difíciles y pueden llevar a... Y ahora quisiera invitar a nuestro ponente, que es el doctor Carlos, que nos pueda brindar su opinión acerca de esto. Por favor. Estimado ponente, quisiera hacerle la pregunta acerca del tema, ¿no? ¿Qué opina usted del término duelo homofóbico y su impacto en el ámbito psicoemocional? Bueno, antes que nada quería agradecerle al grupo por invitarme a ese interesante evento. ¿Qué opino sobre el duelo homofóbico? Yo, primero que nada, también quería recordar que este año se cumplen 50 años de que el DSM no considera a la homosexualidad en su lista de patologías o diagnósticos. A pesar de eso, a pesar de que ha pasado medio siglo, todavía hay muchos profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos que cuestionan esto. No sé, yo creo que respeto su punto de vista, pero a la vez yo no sé en qué mundo viven, porque en el Perú por lo menos hay 3 millones de personas con esta orientación o estas orientaciones. Estoy hablando de personas homosexuales, estoy hablando de personas bisexuales, personas trans. ¿Y qué opino del duelo homofóbico, lo que preguntabas, Noelia? Bueno, tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Con ese estigma del que se habla en la diapositiva que tú has expuesto, ¿no? Yo recuerdo hace años se hablaba mucho de homosexual egodistónico, que era el homosexual que no se aceptaba a sí mismo, ¿no? Y también se hablaba de homosexual egodistónico, refiriéndose a una persona con orientación homosexual que, digamos que había procesado más, ¿no?, las cosas y lograba aceptarse. Yo realmente pensé que se habían dado cambios después de tantos años o décadas, pero veo que no se ha avanzado mucho, no se ha avanzado tanto como yo creía con respecto a esos temas. Aún hay mucha culpa, aún hay mucha censura,
en nuestra sociedad. Aún hay mucho odio, mucho rechazo. Y algo más, tú habías leído también, Noelia, una diapositiva en la que se habla de cuántas personas ocultan su orientación, ¿no? Y también de algunos riesgos a nivel psicosocial, a nivel emocional. En una revista hace unos años leía que una persona homosexual tiene hasta 5 veces más riesgo de suicidio que una persona heterosexual. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con la sociedad en la cual vivimos. La mayoría de personas lo ve a la inversa, ¿no? Piensan que, claro, como no son personas normales, tienen esos riesgos, pero yo no tengo sinceramente esa mirada, sino todo lo contrario. Yo pienso que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, que es un mundo cada vez más violento. Y esto es lo que les podría comentar por ahora sobre lo que me preguntabas, Noelia, sobre el velo homofóbico. Gracias por sus palabras, querido ponente. Siguiendo con el tema, tenemos el reconocimiento como necesidad humana. ¿Cómo se puede restaurar el daño causado por la negación del reconocimiento? Bueno, Axel nos comentaba que el reconocimiento era igual que la necesidad humana básica. El reconocimiento no es un simple gesto moral, constituye la condición psicológica y social para que los sujetos puedan adquirir una identidad personal estable. Su denegación sistemática equivale a una forma de violencia simbólica y bueno, esto erosiona en la autoestima y la capacidad de proyectar un futuro digno. Por otro lado, también tenemos el tema Boys Love como narrativa cultural de reparación. Bueno, ¿qué es Boys Love? Boys Love es amor entre chicos, traducido al español, y es una ficción creada para el consumo de mujeres y varones que curan simbólicamente las heridas que dejan el rechazo. A través de esta serie se ven la homosexualidad sin castigo, el deseo sin culpa, y cómo no excluyen a una persona por ser homosexual, sino que la apoyan. Permite imaginar una vida sin discriminación a las personas que consumen este tipo de contenido y siendo un espacio en el que se sienten como ellos mismos son. Asimismo, también tenemos otro tema que es autoestima y identidad, espejo simbólico. Cuando hablamos de autoestima, identidad y espejos simbólicos, entramos en un territorio donde la psicología y la cultura se entrelazan profundamente. Las personas, y especialmente quienes pertenecen a esta identidad histórica, quienes han sido marginados, como la comunidad queer, suelen encontrar en la ficción, en las series BLs o leyendo también este tipo de contenido, ¿no? Un espacio seguro donde se puede ver con claridad, donde se pueden ver cómo ellos son con claridad y quererse a sí mismos por primera vez. Estimado ponente, ¿qué opina acerca de la teoría que acabamos de mencionar sobre lo que Axel dice y sobre el contenido de Boys Love como narrativa? ¿Nos podría comentar un poco más de ello? Y si alguna vez ha tenido un paciente que haya consumido este tipo de contenido. Docente, ponente, está apagado su micro. Mil disculpas. Con franqueza, Leila te decía que hasta ahora, si bien la mayor parte de personas que yo atiendo son bastante jóvenes, son de la edad de ustedes más o menos, de 25 años, un poquito más, 30 años, pero no he tenido la oportunidad de tratar a una persona que vea ese tipo de contenido. Para mí es algo nuevo, pero a la vez me impresiona y me sorprende que la comunidad LGTBI tenga que recurrir a ese tipo de contenido para poder validarse, para poder sentir un reconocimiento, para poder identificarse con algún contexto que sea más humano, que sea más empático, ¿no? Por eso yo decía en qué mundo estamos viviendo, ¿no? En qué mundo tan lleno de violencia.
porque yo creo que lo sano sería que esto sea real, ¿no? No tener que ver esas series que son de repente son actores, son ficción, ¿no? Y estamos hablando de seres humanos, de seres reales, ¿no? Que no tendrían que, como digo, ver estos contenidos para poder sentir, yo diría, un bienestar, ¿no? O algún tipo de emoción positiva, ¿no? Yo siempre he pensado, les digo de verdad, chicas, que el amor es uno, no más allá de que sea amor entre hombre y mujer, o entre dos mujeres, o entre dos hombres. ¿Qué más les puedo decir? Eh, yo tenía un amigo hace muchos años con quien hice unas prácticas, Andrés Kishimoto, que en paz descanse. Yo recuerdo que con Ramón León, profesor de la Universidad Ricardo Palma, que había estudiado en Alemania su doctorado, era un trome en investigación, hicieron un estudio, eso fue en el año 2001, un estudio sobre homofobia en Lima y Arica, en estudiantes universitarios de Lima y Arica. Hicieron una comparación para ver dónde había más homofobia, si en Lima o en Arica, Chile. Y hallaron que había mucha más homofobia en Lima que en Arica. Siendo Arica una ciudad bastante conservadora, una ciudad, digamos, que no es capital de nuestro país vecino, del sur, ¿no? Sino es una ciudad limítrofe con el Perú. Encontraron significativamente que había más homofobia en Lima. Vivimos en un país altamente conservador, en un país, yo diría, muy homofóbico. Eh, en una de sus diapositivas, chicas, disculpen que yo retrocedo un poco, pero hay una idea que yo también quería expresar. Es en la diapositiva psicoemocionales del rechazo y la discriminación. Se habla de que todo esto disminuye la resiliencia y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y a menos resiliencia, mayor vulnerabilidad. Luego también quería comentar un poquito sobre que a veces no solo es rechazo, también es acoso. O sea, estamos hablando de una forma aún mayor de violencia. Y esto se ve desde espacios como los colegios, ¿ah? Yo que he investigado hace años el tema del bullying, he visto y he sabido de casos en los cuales, como ya en la adolescencia, en la secundaria se van manifestando algunas orientaciones, ¿no? Los chicos con orientación homosexual han sido maltratados por sus compañeros. Y miren, justo cómo son las coincidencias, ¿no? Justo ahora en la tarde estaba en consulta con una señora, la señora tiene 70 años y su hijo eh, varón es homosexual, ¿no? Y lo que me decía la señora es que no podía con eso porque su hijo está en pecado y ella es muy católica. Bueno, yo estoy tratando ahí de reestructurar algunas cosas con ella porque ella tiene que ir definitivamente por el camino de la aceptación, ¿no? Y ella no va a cambiar la orientación de su hijo, o sea, su orientación sexual, ni su estilo de vida. Aparte que su hijo, lo que yo le digo siempre es que su hijo es un chico trabajador, responsable, emprendedor. El joven tiene dos trabajos, pero ella lo que cuestiona y no tolera es que tenga una pareja de su mismo sexo. Y esto definitivamente distancia la relación entre madre e hijo. Hay una lejanía ahí, sobre todo emocional. Pero de verdad que yo saludo todo lo que permita que la comunidad tenga, la comunidad LGTBI tenga mayor bienestar, mayor tranquilidad, que pueda fortalecer su autoestima. Saludo esto que, como les digo, chicos, chicas, recién conozco, que es el BL, Boys Love, ¿no? Como espejo positivo, dice aquí. ¿Y qué más les podría decir? Que tengo aquí varios comentarios, de verdad. Ah, algo más. Yo quería citar a Marco Aurelio de Negri, que en paz descanse, que tal vez algunas de ustedes lo conocen. Él fue, yo diría, muchos pensaban que él es psicólogo, o piensan que él es psicólogo, pero no, en verdad él es abogado, pero era un gran autodidacta. Leía todos los días de 2 de la mañana a 6 de la mañana, y se acostaba a 6 de la mañana, dormía hasta las 12. Un hombre cultísimo, brillante, y él decía, la homosexualidad no es un problema. O en todo caso, si es un problema, es por la sociedad.
¿no? Por la reacción de la sociedad, que no tolera lo distinto. Y francamente, chicas, y para quienes están presentes, eh, a veces también a mí me cuesta ver o entender e incluso tolerar los comentarios que hay en las redes sociales cuando se habla de estos temas que son tan duros y tan violentos. La vez pasada escuchaba a un ex compañero de internado, él es homosexual, Javier Ponce en Ambiracio, que tiene su podcast ahora en YouTube, y él decía, cito lo que decía Javier, ¿no? Las personas actúan como si el hecho de que un homosexual ejerza sus derechos les quitase algo, les quitase algún beneficio o algún derecho. Es lo que él comentaba y a la vez cuestionaba. Y estoy de acuerdo con lo que dice Javier, ¿no? Estamos en un país, como digo, muy conservador y muy intolerante. Bueno, en verdad hay muchos comentarios más que hacer, pero creo que tenemos que continuar. Yo quedo a la espera, de repente, si ustedes me vuelven a hacer alguna pregunta o a pedir intervención. Muchas gracias por su comentario, estimado ponente. Ahora, siguiendo con el tema, tenemos lo que es la identidad querer y los espejos culturales. La identidad querer se refleja a una identidad que desafía los binarios tradicionales de género y sexualidad. Identidad querer, dentro de ello tenemos lo que son el desafío a las normas, que ser querer implica no encajar en las categorías binarias tradicionales de hombre y mujer, heterosexual y homosexual. El rechazo, también tenemos lo que es el rechazo de clasificaciones, que es una de las identidades que rechaza las clasificaciones hegemónicas y las jerarquías binarias. También tenemos lo que es la libertad de expresión, que a menudo se expresa esto a través de una moda, el arte, otros, y también por otros medios de expresión cultural que esto rompen con las expectativas convencionales. En los espejos culturales, que son las representaciones en medio como el cine, se reflejan a menudo de manera compleja esas identidades. Ese vacío produce lo que son efectos reales. Dentro de ello tenemos lo que limita el repertorio de posibilidades que una persona imagina por sí misma. También lo que es la factura, también factura lo que es la autoestima, también lo que refuerza la idea de que su deseo o identidad no tiene un lugar legítimo. Por eso que cuando aparece un espejo donde el deseo querer es tratado como dignidad, ternura o belleza, el impacto subjetivo puede ser enorme. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos lo que es el BL, que es Boy Love, como espejo positivo. Aunque el BL tiene matices y no es perfecto, ofrece lo que es algo que durante mucho tiempo faltó, historias donde dos personas del mismo sexo pueden amarse, esto sin que la narrativa las castigue por ello. Para muchos jóvenes, querer esas narraciones funcionan como validación emocional, que no soy extraño, no estoy solo. Normalizaciones del deseo, lo que siento también puede ser bello. Posibilidad de futuro, yo también puedo ser amado. Es una forma de resignificar el deseo homosexual, que históricamente fue asociada a culpa o silencio. Esto trasladándolo a un espacio más amable, humano y posible. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la resignificación del deseo homosexual desde el consumo cultural. La resignificación del deseo homosexual es el proceso en el que una persona transforma lo que es el sentido que le da a su orientación y experiencias afectivos sexuales. Este cambio está incluido por el entorno cultural y por los productos simbólicos que consume, como series, películas, música, la literatura o redes sociales, los cuales ofrecen lo que son nuevas formas de poder entender, nombrar y validar lo que es su propio deseo. ¿Cómo puede una historia ficticia impactar lo que es la autoimagen real de una persona? Bueno, las historias ficticias, ya sean series, películas, novelas, cómics o videojuegos, funcionan esto como un espacio simbólico donde una persona puede
llegar a verse reflejada, explorar lo que son identidades y cuestionar lo que son creencias que ya tienen sobre sí mismas. En el caso del deseo homosexual, este efecto puede ser especialmente significativo, esto por la carga social, moral o afectiva que suele acompañarlos. Bueno, estimado ponente, si fuera posible, ¿podría compartirnos alguna opinión o experiencia general que haya tenido en relación con esta parte del tema? Bueno, en verdad, no he tenido experiencias, como les decía, con respecto a BL. También para mí el término queer es un término nuevo, ¿ah? No, no lo conocía, me parece realmente muy interesante, porque estamos hablando de personas que, como ustedes bien comentaban, sufren mucho rechazo, acoso, hostigamiento, y por lo tanto tienen más índices de ansiedad, de depresión. Eh, pero muy interesante esa alternativa de, que les da la opción de resignificar su afecto, su deseo, desde un espacio cultural. Eh, pero realmente a mí lo que me genera un poco de interrogante es eh, en qué mundo vivimos, ¿no? Que se tiene que buscar algo simbólico para poder sentirse validado, ¿no? O sea, es como que no ha quedado otra opción, ¿no? En el Perú, creo que eso sí lo comentó hace un momento, ¿no? Se habla de población minoritaria, pero tampoco es tan minoritaria, ¿no? Porque estamos hablando de 3 millones, 3.5 millones de habitantes que están, que tienen esta orientación, ¿no? O estas orientaciones, homosexual, bisexual, eh, este, no son pocas personas, ¿ah? Estamos hablando de una cantidad de personas superior a la población de Uruguay, por ejemplo. Pero habría que ver, y disculpen que incluye un poco el tema político, ¿no? ¿Qué hace el Congreso para proteger a estas personas? Hace unos años, yo recuerdo, chicas y público presente, hubo una bancada que hizo todo lo posible para obstaculizar que se saque adelante una ley que aumente las penas para los crímenes de odio, que son una realidad, ¿no? O sea, acá no se trata de que uno defienda algo o esté en contra de algo, ¿no? Yo sinceramente les digo que una de las cosas que más rechazo es el abuso y la injusticia, ¿no? Entonces, eh, creo que como psicólogo uno tiene que estar siempre del lado de todo lo que sea, pues, empatía, tranquilidad, ¿no? Paz, ¿no? No puede estar del lado del opuesto, ¿no? Entonces, a mí me pareció terrible, ¿no? Que la bancada fujimorista, tengo que decirlo, porque fue la bancada fujimorista, haga todo lo posible para obstaculizar y finalmente que logre impedir que se aumenten las penas para los crímenes de odio, ¿no? Y por supuesto que detrás de esto había una serie de ultraconservadores y católicos, yo diría ya que ultracatólicos, ¿no? Yo soy católico, por si acaso, ¿ah? Pero no me gustan los extremos. Y habían pastores evangélicos también, que hicieron todo lo posible para que no se aumenten las penas para esos crímenes que realmente son una realidad, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, eso no existe, pero sí existe, existe. Yo me acuerdo clarito de hace un par de años de esto, el caso de un señor en Jesús María, un señor con orientación homosexual, que tenía su negocio y tenía su pareja, pero él no sabía que esta pareja estaba con él solamente para robarle. Y un día lo descubre y termina asesinado con la pareja. Pero esos crímenes se dan con un ensañamiento y una violencia que no se ve en otros asesinatos, ¿no? O sea, eso lo saben los forenses también. Ustedes conversen con cualquier psicólogo forense que tenga unos años ya trabajando en el Ministerio Público y les va a confirmar lo que yo les digo, ¿no? El odio que se ve y la extrema violencia que se ve, el ensañamiento, cuando se dan crímenes contra personas, pueden ser contra lesbianas, pueden ser contra homosexuales varones,
¿no? Pero realmente es terrible, es terrible. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. ¿No? Yo les hablo desde una postura lo más realista posible, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Me estoy acordando también. Primero les voy a comentar algo que a mí me agrada, ¿no? Que es la opinión de una famosa periodista, Rosa María Palacios. Ella es bastante católica, ¿eh? Y últimamente están que la tildan de comunista, que no lo es, ¿no? Pero ella defiende mucho la unión civil o el matrimonio homosexual. Bueno, es una defensora. Por supuesto que yo siento que estamos años luz todavía en nuestro país, a diferencia de otros países como Argentina o Uruguay, que son muy cercanos, son de la región. Lo que dice Rosa María Palacios es que ella ha visto casos entre sus amigos, por ejemplo, una pareja de amigos varones, uno de ellos fallece, ya tenían por decir 70 años, un poco más, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que viene la familia de este señor que ha fallecido y lo desaloja de la casa, al hombre que ha vivido toda su vida, con su pareja, con su ser amado, y lo botan, ¿no? Lo sacan de la casa, lo dejan en la calle, todo porque no hay un documento que respalde esa unión. Y situaciones como estas se dan muchas en nuestro país, ¿no? Por eso también es un tema legal lo de ver esos aspectos, ¿no? Pero yo siento con franqueza que estamos todavía años luz, ¿eh? Hay un fuerte conservadurismo en nuestro país que impide que avancemos como sociedad y seamos más tolerantes y más realistas. Y luego, un comentario más. Yo me voy acordando de cosas que he hablado. Me acuerdo que hace años trabajaba con una psiquiatra. Entonces yo siempre he expresado mis puntos de vista con total libertad y le digo, doctora, en el DSM-4 hace muchos años, hace más de un cuarto de siglo, que no se considera a la homosexualidad como una enfermedad. Y la doctora me dice, pero igual tú tienes que darte cuenta de que ellos tienen más patologías, ellos tienen más problemas. Y ahí me dejó pensando, ¿no? Pero luego dije, pero me parece un reduccionista su punto de vista, porque ella lo está viendo como que tienen más problemas porque ellos no son normales, pero no lo veía del otro lado, ¿no? También podríamos verlo como que tienen más problemas porque sufren más acoso, más rechazo, más discriminación, más violencia. Y hay muchos todavía profesionales de la salud que tienen esa visión. Sobre todo yo creo que los que tienen más de 40 años. ¿Ah? Yo tengo 50, pero yo creo que por mi formación, y yo trabajo por si acaso en una universidad totalmente católica, súper católica, manejada por monjitas, por madres. Y me siento muy identificado con esta universidad, ¿no? Pero también ahí en la universidad tenemos total libertad para expresar lo que pensamos, ¿no? Sin ningún tipo de censura. Es algo que yo siempre he reconocido, por algo ya tengo ahí 14 años. Pero sí, es lo que yo les quería comentar. Y no sé si de repente ya es mi última participación. Quería preguntarles o va a haber más participación para hacer un comentario más. Puede continuar, docente. Ya es que ahora que ustedes me habían enviado el material, ¿no? O ayer que diga que me habían enviado el material, me había acordado una frase de Terencio, ¿no? Porque yo creo que es momento de ir quitando el estigma. Me parece que es momento de despatologizar lo que veamos diferente, ¿no? Lo diferente no necesariamente es enfermedad, no necesariamente es anormalidad. Y tal vez no es tan diferente tampoco, ¿ah? ¿No? Y yo tengo ya 23 años trabajando en psicología clínica, he trabajado en el Estado muchos años y ahora trabajo en el consultorio privado, atiendo a mucha gente. Entonces, como clínico yo les puedo decir que no tengo esa visión, ¿no? Yo no le veo nada de raro ni nada de anormal a la orientación homosexual. Me acuerdo que tuve un maestro en la universidad en pregrado, Lucho Marrufo, y algunos de mis compañeros a veces les preguntaban qué opinaba de la homosexualidad. Y su respuesta se basaba mucho en la estadística, ¿no? Porque le decían, profesor, ¿para usted es normal o no es normal? Y él decía, para mí no es algo anormal. ¿Pero por qué, profesor? Le preguntaban a uno. Es que son tantas personas.
él se basaba mucho en la parte estadística, ¿no? Yo creo que algo de razón tenía en basarse en la parte estadística, porque como les digo, aquí en el Perú, pues son realmente millones, más de 3 millones. Entonces, ahora me estaba acordando de una frase que ustedes la han escuchado de repente, ¿no? La frase que dice nada que sea humano me es ajeno. No, la frase de Terencio. Bueno, gracias chicas. Creo que me extendí un poco, pero tenía muchas ideas que expresar. Ya. Gracias por sus palabras, estimado ponente. Ahora, para poder continuar con lo que es con el webinar, se le va a invitar al querido público a realizar sus preguntas o dudas con respecto al tema o algo que le haya interesado. Por favor, en el chat escriben ahí sus preguntas o dudas. O si desean, pueden levantar la manito que tienen acá como opción para poder realizar una pregunta. Hola, Víctor, buenas noches. Sí, díganos, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, con respecto al webinar, me pareció bastante interesante el tema que abordaron. Y mi pregunta en sí es la siguiente. ¿Por qué, más que nada en el país, se estereotipa mucho lo que es la relación entre, más que nada entre un hombre y entre hombres, más que nada, ¿no? El por qué se estaría dando, se da ello, más que nada. Bien, compañero, el ponente nos podría brindar su opinión frente a la pregunta realizada por el compañero Víctor. Una respuesta breve para poder aclarar la duda del compañero. Claro que sí. Bueno, yo pienso que influye muchos factores, desde los hogares, los colegios, donde se dan estas situaciones de bullying que les he mencionado, y por supuesto los medios de comunicación también, ¿no? O sea, ustedes ponen la televisión un sábado en la noche y pueden ver contenidos que contribuyen mucho para que se vayan formando estos estereotipos que para nada son saludables. Mm, Muy bien, entonces, continuando, por favor, señora compañera. Ya. Muchas gracias por sus palabras, distinguido magíster. Ahora le cedo el pase a nuestra estimada compañera Yactarimay. Ok. Para cerrar este espacio, me corresponde realizar una síntesis de lo compartido hoy. Bueno, como primer punto tenemos que hemos aprendido que el duelo homofóbico es real y no es invisible para muchos, pero es profundo para quienes lo viven realmente, esta comunidad. Por otro lado, también hemos escuchado cómo el BL, como narrativa cultural, puede ofrecer un espejo positivo, una posibilidad de amor, de aceptación y reconocimiento. Asimismo, y sobre todo, hemos validado que la cultura no solo representa, sino también que sana, acompaña y repara mediante estas series o estos contenidos que vemos. Y bueno, estas conclusiones no son el final, sino un punto de partida para seguir contribuyendo a comunidades más empáticas, ¿no? A ser personas más empáticas con los demás y seguir hablando de este tema y, bueno, más que nada, brindar nuestro apoyo. A continuación, la compañera dará sus palabras de cláusula.
Buenas noches. Agradecer en primer lugar al docente, a nuestro ponente y a todas las personas que nos han acompañado en esta charla. Gracias, compañera Yactarimay. En este caso, antes de concluir, se les invita a llenar un formulario de satisfacción. Tenemos 5 minutos, por favor, para rellenar. Ahí está el link en el buzón de mensaje, por favor. Y bueno, y estamos llegando a la parte final de este webinar, pero no al final del camino, chicos. Quiero agradecer a nuestro ponente, vale la redundancia, a los jóvenes que compartieron también sus preguntas, a los moderadores y sobre todo a ustedes por acompañarnos con atención y con mucho respeto, ¿no? Les invitamos a seguir reflexionando, a seguir creando espacios de cuidado, ¿no? Y a no subestimar el poder sanador del arte, la filosofía y el reconocimiento mutuo. Y desde la Universidad César Vallejo, gracias por sumarse a esta experiencia. Hasta pronto y cuídense mucho. Y ahí, por favor, no se olviden de rellenar su encuesta. Gracias. Muchas gracias por la invitación, chicas. Bien, chicos, entonces el día de hoy estaremos concluyendo el webinar. Les cedo la palabra al docente que quiere dar unas cuantas palabras con respecto a lo que hemos realizado el día de hoy. Discúlpame, Noelia, ¿no te escuché bien? Disculpe, unas cuantas palabras que con respecto a lo que hemos realizado el día de hoy. Creo que iba a hablar, y por eso le cedí la palabra. Ah, ya. No, yo sé la oportunidad de participar en ese interesante webinar. Bueno, y sería bueno que se den más espacios, ¿no? Porque yo creo que son personas que están poco atendidas, ¿no? En sociedades como la nuestra, ¿no? Y los psicólogos ahí tenemos un rol importante, ¿no? Los psicólogos tenemos que estar con todos, pero especialmente con las personas que están en más riesgo y que de repente son más vulnerables. Ahí tenemos que estar más. Yo creo que es una población poco atendida en nuestro país. En nuestro país la salud mental, ustedes saben que recién ahí como que va avanzando, ¿no? Pero hay poblaciones que como que están un poco dejadas de lado, ¿no? Y no debería ser así. Así que muchas gracias, chicas, y de verdad que me da gusto que hayan elegido ese tema. Les agradezco a todos por participar, incluso mucho más al docente y al ponente que nos acompaña el día de hoy. Con eso sería todo, y por favor recordarles una vez más que puedan llenar el link de asistencia y también el link de esa expansión que se les ha pasado por medio de mensajería. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias al ponente.